Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, Navegando por el Derecho Marítimo. En este capítulo queremos hablar acerca de la jurisdicción marítima y para abordar este tema tan interesante tenemos el honor de tener como invitadas en representación del primer Tribunal Marítimo a la magistrada Cristina Siniglio, del segundo Tribunal Marítimo a la magistrada suplente Kadin Molik y del Tribunal de Apelaciones Marítimas a la magistrada Rosa Lagruta. Este es un tema sumamente interesante y muy importante, ya que muchos países de Iberoamérica no tienen tribunales marítimos. Por eso queremos escucharlas a ustedes para que nos hablen un poquito de las ventajas que trae tener tribunales marítimos. Pero antes de comenzar esta interesante entrevista, quiero que ustedes mismas se presenten brevemente y que nos hablen un poquito de su trayectoria por la jurisdicción marítima panameña. Adelante. Muchísimas gracias, Adriana. Ha sido un placer para nosotras esta invitación que hemos recibido. Bueno, como bien lo has dicho, yo soy Cristina Siniglio. Yo ingresé a esta jurisdicción en el año 1991 como escribiente en ese entonces. Me mantuve aproximadamente unos 7 años hasta que salí de la institución y me remití a la Corte Suprema de Justicia, donde estuve 10 años más, y desde el año 2014, específicamente en septiembre del año 2014, regresé como juez de este tribunal, donde me mantengo en la actualidad pues laborando. Esa es mi trayectoria en el ámbito marítimo, y tengo trayectorias en ámbito constitucional y civil, pues que no es el tema hablar en la mañana de hoy. Así que en este caso le cedo la palabra a la magistrada Molik. Muy buenos días. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Mi nombre es Kadin Molik. Sí, tal y como me presentaste, en estos momentos soy juez suplente especial en el segundo Tribunal Marítimo. Primero, pues, entré a esta jurisdicción gracias a la magistrada Cristina Siniglio en el año 2015. Fui secretaria judicial del primer Tribunal Marítimo. Posteriormente me fui a una firma de abogados, litigué casos marítimos y por cosas de la vida volví a la Corte Suprema de Justicia como asistente de uno de los magistrados del Pleno. Actualmente funjo como asistente de uno de los magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Olmedo Arrocha. Y bueno, se me ha dado la oportunidad desde hace 2 años y medio de hacer suplencias en los tribunales marítimos. Y he recorrido todos los despachos, que más adelante pues les explicaremos cómo está estructurada la jurisdicción. Y pues tengo la oportunidad actualmente de continuar en esta jurisdicción muy bonita. Buenos días, mi nombre es Rosa Lagruta. Tuve la oportunidad de llegar a esta jurisdicción en el año 2000. El 1 de septiembre del año 2000 pisé el tribunal como funcionaria de esta jurisdicción, siendo asistente del juez marítimo. En ese entonces solamente existía un tribunal marítimo, siendo su asistente por un periodo de casi 3 años. Luego tuve la oportunidad de aplicar para el puesto de secretaria judicial de ese tribunal, el cual me desempeñé en ese puesto por casi 16 años. Cuando vino la magistrada Cristina Siniglio, también tuve la oportunidad de ser su secretaria judicial por un periodo de 4 años, hasta que ahora se me ha dado la oportunidad de ser magistrada de un tribunal de apelaciones marítimas, en donde me estoy desempeñando ahora mismo hasta la fecha. Wow, bueno, muy interesante y una trayectoria muy importante. De verdad que sí, es un lujo tenerlas este día con nosotros. Para comenzar esta entrevista, vamos a empezar por lo primero. ¿Cuándo fueron creados los tribunales marítimos de Panamá? ¿Cuántos jueces son? ¿Cuántos tribunales hay? ¿Y cuántos casos atienden anualmente? Yo digo que nos tenemos que remontar bastante, un poco atrás en la historia. Voy a remontarme cuando existía en nuestro territorio la zona del canal. Era una franja de terreno que estaba ocupada en todos los sentidos por los norteamericanos. En esa franja de terreno, en el año 1912, los Estados Unidos crean lo que se llama la Corte Distritorial de la Zona del Canal. Estaba fundada por un juez nombrado por el presidente de los Estados Unidos y ellos tenían competencia para ver causas
civiles, penales y marítimas. Eso era dentro de la zona del canal. Todos los casos que tuvieran que ver con naves o relacionadas al aspecto marítimo que se dieran fuera de esta zona del canal eran competencia de los juzgados civiles de la República de Panamá. Todo cambia cuando ya se firman los tratados del canal, los tratados Torrijos-Carter en el año 1977, en donde Panamá tiene la necesidad de asumir el control jurisdiccional de esa zona del canal. Y aquí es donde surge la duda, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas causas marítimas que se conocían en la zona del canal? ¿Quién las va a conocer? ¿Quién va a tener competencia sobre estas causas? ¿Nos vamos a quedar sin ningún tipo de conocimiento? ¿Qué vamos a hacer? Y una comisión de juristas que litigaban en la zona del canal le proponen al entonces presidente Basilio Lacas, al presidente de Panamá, Basilio Lacas, le proponen que se hiciera un estudio y se creara una ley de procedimiento. Aceptaron el estudio, la comisión tuvo éxito y el 1 de septiembre de 1982 abre sus puertas el Tribunal Marítimo de Panamá, con sede en el edificio 310 de Ancón, que es nuestra actual sede. Que es esta sede. Estas son sus paredes, las pueden ver, y aquí mismo estaba la sede del primer Tribunal Marítimo. Tenemos que decir que la ley que se creó es la Ley 8 de 1982, que ha sido reformada en dos ocasiones posteriores, en el año 2001 y en el año 2009, que es la Ley de Procedimiento Marítimo que nos rige en la actualidad. Tuvimos una reforma de esa ley de 1982, que fue en 1986, y era un solo tribunal marítimo. Ese tribunal regido por un juez. Sus casos en apelación eran vistos por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y luego en el año 2001 se crea el segundo Tribunal Marítimo. Y en el año 2009 se crea el Tribunal de Apelaciones Marítimas, que entra a funcionar en el año 2014. Es correcto. Actualmente, la jurisdicción marítima, luego de este breve repaso, actualmente la jurisdicción marítima cuenta con un Tribunal de Apelaciones Marítimas y dos tribunales marítimos que ven causas en la primera instancia. En la segunda instancia la ve entonces el Tribunal de Apelaciones Marítimas. Se le retira o se le quita a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia la facultad o el conocimiento de las apelaciones marítimas, para entonces cederle a los tribunales, al Tribunal de Apelaciones Marítimas, el estudio de las apelaciones. ¿Cómo está compuesta este Tribunal de Apelaciones Marítimas? Que este Tribunal de Apelaciones Marítimas cuenta con 3 magistrados, un tribunal colegiado. Son 3 magistrados que pues deciden las apelaciones, y en primera instancia son el primer Tribunal Marítimo y el segundo Tribunal Marítimo, que cuentan cada uno con una juez, porque vamos a ser sinceras, son 2 mujeres las titulares actualmente. No yo, la magistrada Gisela Hurto, y la magistrada Sinilio, son 2 mujeres, y arriba pues en el Tribunal de Apelaciones Marítimas 2 mujeres y un hombre, para que más o menos tengas idea. Ahorita mismo creo que es importante destacar y darle relevancia en cuanto a la estructura de la jurisdicción, que tenemos mando y jurisdicción a nivel nacional. Es una jurisdicción del colegiado, del TAM, y de las dos jueces de primera instancia, que vemos todo a nivel nacional. Competencia privativa de todo el territorio nacional. Y las decisiones del Tribunal de Apelaciones Marítimas no admiten recurso alguno, es última instancia. No tenemos otra instancia después de esa, es la última instancia. Con relación a la cantidad de casos marítimos que vemos anualmente, tenemos un aproximado entre los 2 tribunales de primera instancia de 100 procesos anuales, pero cuyas cuantías suman cientos de millones de dólares. Aquí podemos tener procesos fácilmente de 80 millones de dólares un solo proceso. Las cuantías que vemos son altas. Mira, una trayectoria histórica importante, de verdad que es un orgullo para todos los países iberoamericanos que en este momento nos van a estar viendo. Para ver, vamos a la segunda pregunta, que es bastante interesante.
¿cuál es la competencia de los tribunales marítimos? Porque tengo entendido que ustedes ven casos marítimos extranjeros que no tienen vinculación con Panamá. De ser esto así, ¿cómo hacen para resolver estos casos cuando la mayoría de las veces tienen que aplicar la ley extranjera con la que evidentemente no están al 100% familiarizadas? Bueno, mira, la competencia de los tribunales marítimos, como bien te lo dijo la magistrada Molik, es privativa en las causas que surjan de actos referentes al comercio, transporte y tráfico marítimo ocurridos dentro del territorio de la República de Panamá, en su mar territorial, las aguas de sus ríos, lagos y en las del Canal de Panamá. Todos los procesos o todas las causas que se originen por una de estas tres circunstancias dentro del encauce geográfico que te acabo de mencionar son de competencia privativa de los tribunales marítimos. Sin embargo, hay causas que ocurren o que se dan fuera de este territorio, de esta circunscripción geográfica que te acabo de mencionar, que también son de competencia privativa de los tribunales. Para ellos la ley, específicamente el artículo 19 de la Ley 8 de 1982 reformada, te indica cómo, a pesar de que surgen fuera, nosotros tenemos competencia. Y para ello se tienen que dar 4 situaciones muy puntuales. La primera, que el bien o los bienes demandados sean secuestrados para adscribir competencia dentro del territorio nacional. Es decir, yo secuestro la nave que pasa por el territorio panameño y con ello adscribo competencia sobre la causa aun cuando se haya dado en el extranjero. También soy competente si le he secuestrado bienes, cualquier otro bien, de propiedad del demandado que se encuentre fuera de la jurisdicción. Una sociedad extranjera que es demandada y se encuentra fuera de la jurisdicción, yo le puedo secuestrar bienes en el territorio nacional y adscribo competencia. Otra de las formas es notificar a un demandado que se encuentra dentro de la jurisdicción. Una sociedad que se encuentra dentro de la jurisdicción, yo la notifico de la causa y yo adscribo competencia. Y la otra es que yo puedo tener competencia privativa, aun cuando surja fuera, si la ley sustantiva aplicable a la causa es la panameña o si la bandera de la nave es la panameña. Entonces, con relación al tema de la ley sustantiva aplicable, bien tienes razón cuando nos indicas que si yo secuestro, por ejemplo, una nave X, la nave Ana o Adriana, de bandera venezolana, y la ley sustantiva aplicar, porque tenemos un artículo que nos indica, el 566, que es una norma internacional por naturaleza, que te indica cuáles son las leyes sustantivas a aplicar en cada caso. Por ejemplo, para hacer efectivos créditos marítimos privilegiados, en principio, porque hay excepciones, la ley aplicable es la ley de la bandera, y yo tengo que aplicar la ley de Venezuela. Yo, obviamente, como no soy conocedora de esa ley, me tengo que hacer valer de los peritos que las partes traigan al proceso, porque uno de los puntos a aprobar en la audiencia ordinaria es traer peritos que traten sobre el tema de la ley aplicable, y yo, sobre la base de sus peritajes, más el trabajo extra que tengo que hacer, porque el juez tiene la obligación de verificar cuáles son las normas, cuál es la doctrina y cuál es la jurisprudencia de la ley extranjera que va a aplicar a una causa que tiene que fallar, pues sobre la base de eso nosotros tenemos que tomar decisiones. Y ahí vamos a ver que es algo muy importante porque tenemos una exposición a nivel internacional, porque probablemente nuestros fallos tienen de alguna manera alguna repercusión a nivel internacional porque aplica ley sustantiva extranjera. Nosotros aquí en la jurisdicción hemos aplicado ley al día a día, la ley norteamericana, De Tanzania. Tanzania, Venezuela, la ley inglesa, otra ley muy común que hemos aplicado. La de Islas Marshall, que es la inglesa, en su mayoría. De Iberoamérica, la ecuatoriana, muchas veces. La colombiana, hemos tenido casos donde hemos aplicado la ley colombiana con relación al tema de las naves gemelas o hermanas, que Panamá lo prevé en su ley sustantiva, pero Colombia sí. Entonces tenemos que hacer un switch mental porque hay temas en leyes sustantivas de otros países que nosotros no necesariamente lo tenemos regulado, pero lo tenemos que saber aplicar. Es muy importante señalar que
si bien es cierto, la ley procesal siempre va a ser nuestra ley panameña, ¿verdad? Nuestra ley procesal es, como decimos nosotros, nuestra Biblia marítima. La ley 8 de 1982. Esa es la ley del procedimiento que aplica en toda nuestra jurisdicción. Pero la ley sustantiva, a veces llegan momentos en que la ley sustantiva panameña es la que menos aplicamos. La mayoría de los casos se rigen sus derechos, sus obligaciones, sus responsabilidades por leyes extranjeras. Y de verdad que nos apoyamos en todas estas figuras de peritos y todo para tener un conocimiento amplio de lo que es el derecho internacional. Esto es interesante también porque no solamente somos los tribunales los que tenemos que analizar las normas extranjeras, también los abogados tienen que estar en la capacidad de exponer sus pretensiones sobre la base de normas que no son las que estudiaron en la universidad, no son las que conocen de la cuna de lo que es el derecho panameño, y eso es importante destacarlo porque es un apoyo mutuo de parte de lo que el tribunal analiza para emitir pronunciamientos, pero también los propios abogados tienen el deber de exponer sus pretensiones sobre la base de esas normas sustantivas que no son las panameñas. Quiero agregar algo más y es importante que lo sepas, que cuando el secuestro, aquí hay 3 finalidades de secuestro, según el artículo 166 de nuestro Código de Procedimiento Marítimo. La primera finalidad es evitar la ilusoriedad para que el demandado no transponga, enajene, grave o disipe bienes. La segunda finalidad es la de adscribir competencia que te mencioné, y la tercera, la de ejecutar créditos marítimos privilegiados. En los numerales 2 y 3, el abogado tiene la obligación, cuando presenta una acción, de presentar pruebas prima facie de su pretensión. Entre ellas, si la demanda o su pretensión está fundamentada en una ley extranjera, una de las pruebas prima facie que me tiene que traer es precisamente esa, si va a ejecutar un crédito privilegiado, es que esté listado dentro de los créditos privilegiados de esa ley sustantiva aplicable que es extranjera. Me lo tiene que demostrar de manera indiciaria. Y eso es un trabajo extra, como dice Molly, que tiene que hacer ese abogado que acude a esta jurisdicción para poder presentar sus procesos de una manera adecuada y que ese auto de secuestro no sea objeto de una apelación, que lo es en el efecto devolutivo, pero igual es apelable, o de un rechazo a los tribunales de primera instancia, que yo creo que ahora lo vamos a verificar cuando veamos el procedimiento de cómo se presenta una acción ante estos tribunales. Buenísimo, bueno, la verdad que una amplia respuesta y evidentemente muy interesante. Para continuar un poquito, cuéntenme ustedes cuáles son las ventajas que ven de que los países tengan tribunales marítimos. Mira, yo creo que para poder darte ventajas es importante entender en qué territorio nos encontramos. La República de Panamá se caracteriza por ser un hub logístico del comercio marítimo mundial. Frente a esa situación, pues tener al alcance no solamente de los usuarios de la Administración de Justicia Nacionales, sino extranjeros que transitan por el Canal de Panamá y por las aguas de nuestro país, tener al alcance pues tribunales especializados en la materia marítima es una gran ventaja. De hecho, muchos extranjeros buscan y escogen la jurisdicción marítima panameña para venir a ventilar sus pretensiones, sus casos, sus problemas judiciales en la República de Panamá, por ser nosotros un país de tránsito marítimo muy importante y reconocido a nivel mundial. Yo creo que también damos un poco de confianza global y competitividad. Le enseñamos al mundo también que no solamente somos canal, infraestructura, puerto, sino que también tenemos justicia, tenemos un tribunal especializado en la materia. Sí, y bueno, como te dije, yo creo que nos da una reputación internacional toda vez que nos damos a conocer fuera de nuestras fronteras, desde el momento que aplicamos ley extranjera en nuestros procesos, y estos fallos o pronunciamientos incluso sabemos que son objeto de publicaciones en revistas internacionales porque de alguna manera son un parámetro o una guía en otros países. Repercutimos, ¿verdad? Nos damos de alguna manera nos damos a conocer con nuestros fallos. De hecho, eso que dices es muy importante porque a veces puede ocurrir que cuando se trata de asuntos contractuales,
bueno, creo que la mayoría de los contratos tienen cláusulas arbitrales. Y en muchas ocasiones, no en muchas ocasiones, yo creo que esporádicamente, no siempre, se ha dado que pues el Tribunal Marítimo le toca declinar competencia para que la causa sea ventilada en un tribunal arbitral, que puede ser en Dubái, que puede ser en Estados Unidos, que puede ser en Inglaterra, puede ser en cualquier parte del mundo, pero con la anuencia del Tribunal Marítimo, con la anuencia de las partes, de parte del Tribunal Marítimo, yo declino competencia, pero si allá no puedes resolver, nosotros continuamos teniendo competencia acá para ventilar la situación de no poder fluir adecuadamente el arbitraje. Eso creo que nunca ha pasado, pero nosotros prevemos Podemos retomar. Reasumir la causa. Exacto. Y eso nos da también a conocer ante los tribunales arbitrales a nivel internacional, que conocen están anuentes de que en Panamá se está, como quien dice, en stand-by por cualquier cosa. Incluso las cauciones consignadas en nuestro proceso se mantienen a disposición de que el tribunal arbitral o de que cualquier otro tribunal al que se haya declinado la competencia falle, para nosotros entonces ver qué se hace con esa caución, si se levanta o se le paga alguna de las partes, ¿no? Se pone a disposición de ese tribunal arbitral. Es ahí la figura importante del secuestro, porque a través del secuestro hicimos eso, adscribimos la competencia, y esa competencia no es que la perdemos. La declinamos. La declinamos, es totalmente, pero tenemos competencia para conocer del causa por esa figura tan elemental y tan importante como es un secuestro. Y me llama la atención, me parece interesante hablar sobre las cauciones que tienen que poner para realizar un secuestro de naves de toneladas grandísimas, altísimas. Nuestras cauciones son, para que lo tengas en conocimiento y claro, son con base a los 3 numerales que te expliqué. Siempre se va a consignar con base al numeral 2 y 3, que es adscribir competencia y ejecutar créditos privilegiados, una caución por daños y perjuicios de $1,000. Sin embargo, si vas a ejecutar en base al numeral 1, que es para evitar la ilusoriedad, la caución cambia. La caución es del 20 al 30% de la cuantía de la demanda. Ahí es un poco más alta. Sin embargo, en los 3 numerales, siempre vas a consignar una caución inicial de $2,500 para lo que se comprende como gastos de custodia y conservación de la nave. Y digo iniciales porque bien sabemos que los gastos que genera una nave bajo secuestro pues son altísimos. Estás hablando de fondeadero, de lancha a la que tiene que utilizar el alguacil para llegar a esa nave. Estás hablando de un custodio que tiene que mantenerse a bordo en nombre del tribunal para que esa nave no salga de nuestras aguas territoriales. Entonces, en principio, esas son las cauciones con las que tú puedes acceder a este tribunal para ejecutar una medida de secuestro. Era un poquito eso, ¿no? Hablar de que evidentemente sabemos que los tribunales marítimos trabajan las 24 horas del día. Entonces, mi pregunta era, si por ejemplo un abogado se viera en la necesidad de tener que embargar o de secuestrar, como lo dicen ustedes en Panamá, un buque en la madrugada que está por salir del canal, ¿cómo esto es posible? El juez es quien lo atiende, el juez es quien dicta la medida inmediatamente. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? No dormimos, no mentira. No dormimos. Bueno, trabajamos 24 horas, 7 horas a la semana. 7 días a la semana. Los 365 días del año. Nuestra ley lo dice claramente, este es un tribunal abierto 24/7, los 365 días del año. ¿Cómo lo hemos hecho? Por un tema administrativo y de orden judicial. Nosotros tenemos un registro único de entrada, que es una ventanilla a la cual tú accedes y presentas el proceso. En días de semana, pues la persona en horario de 8 a 5 va a la ventanilla y si presenta una medida de secuestro o tiene que presentar algún tipo de medida urgente, pues eso va aleatorio según el sistema, ya sea al primero o al segundo, para que se puedan equiparar los procesos y no haya carga laboral más en un tribunal que en otro. Sin embargo, ¿qué pasa después de horas laborables, después de las 5? Nosotros tenemos un turno semanal. Algunas veces está el primer tribunal de turno y otra semana está el segundo tribunal. Es intercalado. Por tanto, puede ser que una Navidad esté el primer tribunal de turno, unas festividades navideñas, y unas festividades de Año Nuevo esté el segundo tribunal de turno o viceversa. ¿Qué implica eso? Que a la hora que el abogado quiera acceder a nosotros,
tiene que haber un cuadro de funcionarios disponibles a los cuales se pueda llamar para que vengan al tribunal, se abre el tribunal, la demanda ingresa por Secretaría Judicial, ya no por RUE, se le pasa por reloj, mi persona directamente al juez o la juez Molik, lo revisamos, verificamos que se cumplan con los requisitos de toda demanda, artículo 58, y que se cumplan con todos los parámetros que te indiqué del secuestro y de las pruebas prima facie, y de ser así, nuestro personal de secretaría, en conjunto con un personal adicional, decreta la medida de secuestro. El alguacil debe estar disponible, el alguacil del tribunal es una figura importante porque es el depositario de este bien que se va a secuestrar, él va a estar disponible y él va al lugar donde se encuentra la nave, puede ser la nave, la carga o el flete, los créditos privilegiados recaen sobre cualquiera de estas tres, y va a la nave, vamos a suponer que es una nave la que vas a secuestrar, y él ejecuta la medida de secuestro que el juez y en secretaría se decretó. No sé si quieren agregar algo adicional. Bueno, dos cositas. Es importante destacar que el hecho de que seamos tribunales marítimos no nos limita a secuestrar, a no secuestrar otros bienes que no sean naves o la carga o el flete. Aparte de las naves, la carga o el flete, nosotros también tenemos competencia para ejecutar secuestros contra bienes inmuebles, contra bienes muebles, cuando así lo soliciten, dependiendo del caso. No necesariamente, lo común es la carga, el flete o la nave en sí, pero no necesariamente, pero no necesariamente es que no podemos secuestrar otros bienes. Eso es importante también. Es decir, adicional a la facultad del arresto, porque también nosotros hablamos de arresto de naves, del arresto de naves, de la carga o el flete, también podemos ejecutar el secuestro de otros bienes de los demandados. Quiero resaltar también la figura de lo que es el alguacil. Como tenemos tanta influencia anglosajona, porque en realidad nacimos del derecho norteamericano, el alguacil es la famosa figura del marshal. Él es el que representa, el que ejecuta la medida, la persona que va directamente y es el que hace cumplir la decisión tomada por el juez de primera instancia. Él es el que lleva la orden en sus manos y debe de proceder a colocar en ese barco o en esa nave, que en el evento que sea una nave o un barco, decirle a esa nave, a partir de este momento estás fuera del comercio. Nuestros secuestros cumplen esa función, esa finalidad. Los bienes secuestrados quedan automáticamente fuera del comercio. No se pueden utilizar para más hasta que sean liberados. Y es una acción que requiere de mucha responsabilidad, tanto de ustedes como jueces que toman la decisión de secuestrar, como el que la practica, el que la lleva, el famoso marshal, desde la época de 1912 que surge esta figura. Ya que mencionas eso, yo creo que aquí hay que destacar, y en todo lo que hemos conversado, no como una conclusión, sino como para abonar a lo que hemos dicho, la importancia de la inmediación que corresponde tener a toda la jurisdicción marítima, a todos los jueces y magistrados de la jurisdicción marítima con las partes del proceso. Dada la dinámica de cómo fluyen los procesos y las causas aquí en la jurisdicción marítima, es muy importante la inmediación con los abogados, con las partes y escucharlos. Y yo creo que esa es una práctica que desde que se ha implementado en Panamá la jurisdicción marítima, ha sido innovadora desde ese momento y hasta la fecha. Te puedo decir que en otras jurisdicciones de la República de Panamá es hasta hace muy poco tiempo que se ha venido implementando una dinámica similar. De hecho, voy a aprovechar ahí y meter un comercial con respecto a la jurisdicción civil, que pronto va a tener un procedimiento civil nuevo y está muy apegado a lo que es la dinámica de la jurisdicción marítima, precisamente por la celeridad con la que nosotros trabajamos, a pesar de que, como dijo la magistrada Sinilio, vemos causas con pretensiones muy altas, de 80 millones de dólares. Por ejemplo, pues nosotros tenemos que tener celeridad, precisamente porque el secuestro de una nave es detener el comercio marítimo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hilando delgado con lo que dice la magistrada Molik,
no debemos olvidar que uno de los principios del derecho marítimo es la oralidad. Ahora, correcto. Es algo que nos distingue de otras jurisdicciones. Si bien es cierto, hay trámites que se dan por escrito, pues tenemos audiencias muy puntuales para escuchar a las partes y tener esa inmediación a la que ella se refiere, ¿no? Sí, somos un procedimiento que si se lleva de forma completa son 3 audiencias. Una audiencia especial, una audiencia preliminar e inclusive la audiencia ordinaria. de fondo. Son, O cuidado, hay una cuarta audiencia que sería la del Tribunal de Apelaciones Marítimas. existe también la audiencia en el tribunal. Creo que actualmente en Panamá somos la única jurisdicción que tiene audiencias en apelaciones. Es correcto. Bueno, a ver, ya como para ir concluyendo, porque de verdad que, bueno, yo pienso que ha sido increíble esta entrevista. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿ustedes recomendarían a los países iberoamericanos crear tribunales marítimos? Bueno, yo considero que los tribunales marítimos son de importancia porque, por ejemplo, tú tienes un país como Colombia que los procesos marítimos se ventilan en la jurisdicción civil. Si bien es cierto, ellos tienen años fallando de esa manera, yo considero que tú no puedes comparar que un juzgador o un juez que conoce de materia civil falle causas marítimas versus tribunales especializados en materia marítima, como los tenemos en Panamá, con jueces y magistrados que tienen estudios en derecho marítimo, tienen maestrías, doctorados, son personas que tienen mucha más idoneidad o conocimiento en esa materia en específico, no son juzgadores civilistas que van a fallar causas marítimas, sino que son jugadores maritimistas que hablan el mismo idioma de los abogados que van a fallar causas marítimas. Por tanto, a mi juicio, yo creo que vendría bien que otros países iberoamericanos adoptaran nuestra misma conformación y pudieran traer a su presupuesto, yo sé que es un tema presupuestario, pues que no todos los órganos judiciales pueden hacer ese gasto, pero yo sí creo que hay que darle el valor que esta jurisdicción se merece, porque como bien lo dijo la magistrada La Gruta, el comercio internacional se mueve vía marítima en un 90%. Entonces yo creo que si hay un proceso o hay una pretensión o hay problemas en el ámbito marítimo, deben ser jueces especializados los que conozcan este tipo de procesos. Sí, de alguna manera el tener otros países iberoamericanos, tribunales marítimos, aumentan la competitividad entre unos y otros y de igual forma aumenta la excelencia. Nos buscamos ser más excelentes, brindar un mejor servicio, ser más dinámicos. Y tengo la idea también de establecer que si, como dije, el comercio, la mayor cantidad de comercio se mueve a través de los barcos, merecen entonces esta personalidad de barcos, tener un juzgado que atienda sus reclamos. Sí, para agregar a lo que han dicho las magistradas, yo creo que es una forma también de que nos retroalimentemos en la parte legal, judicial de cada país y que nosotros podamos conocer también cuál es la forma de analizar los criterios jurisdiccionales de los jueces de los otros países, sobre todo porque tienen una concepción o una forma de aplicar la legislación distinta, principalmente porque ahorita mismo nosotros aplicamos las leyes sustantivas de todos estos países, pero desconocemos cómo sería la dinámica de aplicación de esta ley sustantiva teniendo cada país de Iberoamérica un derecho procesal marítimo propio. Tiene que ser similar al que nosotros tenemos o pudiese ser el nuestro un ejemplo para los otros países de Iberoamérica en cuanto a la intención que tengan de crear una legislación procesal marítima. Sí, bueno, es lo que llamamos el juez natural a la causa, evidentemente, sí. Pero bueno, de verdad que yo estoy sumamente agradecida por esta entrevista. Gracias por su tiempo, por su experiencia, la verdad, completamente enriquecedora. Es un orgullo, además que todas sean mujeres, eso es fascinante. Así que bueno, yo de verdad que les agradezco muchísimo por esta entrevista y bueno, esperándolos a todos para el próximo episodio del podcast del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, Navegando por el Derecho Marítimo. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos.